Bienvenidos todos a un repasito de lo que hicimos hace 20 días. Hablamos de varias cosas. Lo primero, hablamos de cómo ellos a las 9 de la mañana no estaban borrachos, ¿se acuerdan? Que tocamos ese temita. Hablamos también de cómo el apóstol Pedro se va dirigiendo en una forma de, hablando verbalmente, se va acercando un poquito como con cariño a los israelitas. Primero los llama varones judíos, luego los llama varones israelitas y luego dice que son varones hermanos. Es interesante cómo se va acercando. También hablamos de la parte de cómo las visiones y los sueños, que eran como uno de los utensilios más notables en la revelación de Dios a los antiguos, que no solamente, lógicamente, que están revelados, los sueños están y las visiones están destinadas a los hijos de Dios, pero que también hubo revelaciones a Faraón, por ejemplo, a inconversos, que Dios también se reveló a través de sueños e inconversos, como a Faraón, como a Nabucodonosor, como a algunos de esos hombres, pero que no era lo usual. Esta es una excepción, ¿cierto? En esos casos era una excepción, el sueño de Faraón, sueños de Abimelech, por ejemplo, que en algún momento actuó mucho mejor que Abraham, y todo esto era también visiones y sueños, esa forma de revelarse el Señor. Hablamos que profetizarán, que habrá prodigios y señales, que arriba habrá fuego y sangre, el sol se convertirá en sangre, el tinieblas, la luna en sangre, que esto es para la gran tribulación, y que el derramamiento del Espíritu sobre toda carne significa que habrá un tiempo donde en estos tiempos no se ha terminado de esa labor de derramar su Espíritu sobre toda carne, y que hay interpretaciones, que algunos dicen que sobre toda carne es sobre toda carne que quiera, pero otros hablan de un tiempo donde se derramará el Espíritu de tal manera que todos estarán investidos del Espíritu Santo, y eso se hará en el milenio. Es la otra escuela. Bueno, entonces hasta ahí creo que quedamos en esto, y hoy entonces leeríamos los versículos 22, creo, hasta el 28. Y que estaban pidiendo estudio bíblico de Apocalipsis, ¿cierto? Ese sí, esperamos poder hacerlo antes de que el Señor venga. Bueno, entonces vamos a la última parte. Leemos desde el 22 hasta el 28. Yo creo que sí, está bien. Vamos hasta el 28. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Si me permites, me gustaría, dejémoslo hasta ahí. Aquí hay un giro, aquí hay una continuación a otro punto de un sermón. Ya estamos abordando la vez pasada la primera parte que introduce el texto de Joel, ¿verdad? Esa es una primera parte de un discurso. Tratemos siempre de mirar
las partes del texto. En este caso, como estamos analizando un discurso de Pedro, miremos cuántas partes tiene. La primera parte es el texto de Joel, y el texto de Joel tenía un propósito, ¿no? Tenía simplemente el propósito de responder a una burla que se estaba haciendo. Estaban diciendo, oiga, estos tipos están como borrachitos. Y él responde usando la Biblia, usando pasajes de la Biblia. Eso es importante. Eso es importante porque fíjese que Pedro nos da ejemplo de cómo responder a las críticas que nos puedan hacer. Y la forma mejor para hacerlo es con la misma palabra, ¿sí? Que después recordaremos lo que la misma carta de Pedro más adelante nos demandará, que estemos siempre preparados para responder a todo el que demande razón de nuestra fe. Pero él lo responde con el texto bíblico. Esta primera parte entonces tiene el propósito de responder a esa mofa y dice, vea, yo les quiero explicar con esta palabra de Joel lo que ustedes están viendo. Lo que ustedes están viendo es que el Espíritu se está derramando, están profetizando, está todo eso. Pero viene el segundo punto del discurso. Entonces el segundo punto nos va a introducir a otro texto de la Biblia. ¿Cuál es ese otro texto de la Biblia? El Salmo 16. Si ustedes ven, cuando citan el verso 25, David dice de Jesús, está citando Salmo 16. Vaya a su Biblia y mire y compare. No sé si ustedes hicieron eso con Joel, no, de tratar de comparar las dos cosas. Vaya al texto del Salmo 16, verso 8 en adelante. Salmo 16, yo aquí lo busco rápido. Y vamos a ver desde el verso 8, como si estuviera en paralelo. Note que el verso 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Está muy similar, muy parecido, hay una variación de una palabrita nada más. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está citando textualmente. Dice acá, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es el mismo texto, está citándolo de memoria, con algunas variaciones, seguramente del hebreo que se escribe el Salmo al griego que se escribe en Hechos, hay algunas variaciones de traducción, ¿sí ven? Pero ¿qué es lo importante de este texto? ¿Por qué va a usar ahora este texto? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de este segundo punto del discurso de Pedro? Está introduciendo a Jesús Nazareno. No basta con explicar lo que vieron, no basta con explicar qué es esto de las lenguas, qué es esto. Necesita hacerles entender que esto es causado por la obra de Cristo. Entonces ya después de explicar un fenómeno que está pasando, va a ir a realmente lo que es el centro del asunto, lo que es realmente importante en el asunto. ¿Qué es lo realmente importante? Mostrarles quién es Jesús. Y al final va a concluir, Jesús es Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces ahora sí, desde el 22. Esa era como la introducción de este segundo punto. Sí, pero hablen de la pregunta. Pues ya la contesté. Casi. Es que él se remitió al Salmo 16 porque el Salmo 16 es profético en torno a la resurrección de Cristo. Y también es una vivencia del salmista que no sabemos en qué tiempo tuvo su situación que él quería, que él tenía una fe de resurrección. Entonces es como estos salmos se hacen una vivencia de una persona y una profecía para otra. Una vivencia en el salmista y una profecía acerca de Cristo.
¿Se acuerdan que hablamos por ahí de la traición de Judas, que también fue profetizado? Y que también con David fue una vivencia con con su hijo Absalón, pero y lógicamente fue profetizado para Jesús con Judas, la traición de un íntimo, de casi un familiar, aunque dicen que Aitofel tenía cierta familiaridad con David en torno a la esposa, que él era el tío de Betsabé. Entonces hay muchas cositas ahí que se viven dos veces. Uno lo sufrió y luego viene la profecía y también. Entonces tal vez en toda esta profecía de David él tuvo muchos peligros, muchísimos peligros en su vida, a tal punto que decía: Señor, tú no dejarás mi alma en el Seol. Seol, aunque allí remite pues Seol significa infierno, pero bueno, me estoy adelantando al pasaje. Sin embargo, Seol allí es el lugar de los muertos, es el cementerio. No dejará mi alma en el sepulcro. Pero bueno, aquí hay una cosita impresionante en el versículo 22, que comenzamos: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Qué significará eso? Varón aprobado por Dios. Aprobado es que tiene el aval del Padre para ejecutar la obra. Tener el aval diría que es más el ser enviado, pero ¿cómo habla de ser aprobado? La Biblia dice en torno a nosotros los siervos, los ministros, dice que tratemos de presentarnos ante Dios aprobados, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Jesús fue un varón aprobado por Dios, sin pecado, limpio. Entonces esos son atributos. Estaba preparado para hacer lo que lo iba a mandar a hacer. Cuando hay una, sí. Bueno. Pues aprobado, digamos, cuando tú estás haciendo una evaluación, finalmente si cumples los puntos, quedas aprobado. Entonces pienso que se refiere a algo similar. Era la persona que Dios enviaba y que aquí está siendo aprobado. Porque está aprobado, ¿por qué? Porque cumplió una misión y vino a ser aprobado de parte de Dios, es decir, que es verdaderamente el Cristo y Señor, o Señor y Cristo, y es aprobado por Dios porque mostró que también obedeció, y lo mostró con semillas, con prodigios, con maravillas, con todo eso. Es lo que significa ahí el siguiente, lo que se ve ahí es que fue aprobado con milagros, señales, maravillas. En otras palabras, el que dudara que Jesús era el Hijo de Dios, sus obras probaban que Él era el verdadero Hijo de Dios. Hay un planteamiento que hace Josh McDowell en torno a quién fue Cristo. Si fue cualquier mentiroso, o si fue una persona que vino sabia o qué. Entonces él dice: si Cristo no era Cristo, están consignados testimonios de sus milagros. Entonces, si no era Cristo, ¿por qué hizo milagros? Entonces, es historia sus milagros. Si hizo milagros, y es verdad que son historias sus milagros, tenía un poder que venía de otro lado. Era una persona distinta. Y si era una persona distinta, tenía que tener un poder que venía de otro lado. ¿El poder era de Dios o el poder era del diablo? Como los milagros fueron en bien de la humanidad, siempre no se puede catalogar como milagros que fueran del diablo. Entonces dice: o Jesús era Dios o era Dios. O era Dios. Por eso el ser aprobado significa que Él era Dios, varón aprobado por Dios. Es decir, aprobó todo
lo que Dios lo mandó a hacer, fue totalmente aprobado en todo. Es interesante esto y nos habla a nosotros de nuestro cristianismo. ¿Será que si nos presentamos delante del Señor hoy, aprobamos nuestra vida cristiana? ¿Aprobamos aprobamos lo que nos delegó hacer? Y la pregunta no es simplemente para que la contestemos aquí, sino para que hagamos una reflexión de: yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer y lo estoy haciendo bien, de tal manera que lo que me mandó a hacer lo estoy haciendo también, que apruebo delante de Dios lo que estoy haciendo. Ahora, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos responsabilidad como ciudadanos, como miembros de la iglesia, como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como todo, debemos estar aprobados por Dios. Y aprobados por Dios. Y Jesús fue aprobado en toda su conducta, en todo su poder, en todo su ministerio, en todas las cosas. Jesús fue aprobado. Yo quiero retomar tratando de mirar palabra a palabra acá, según el propósito del discurso. No pierdan de vista el propósito del discurso. Entonces, me parece muy interesante, recordemos las divisiones con el varones, ¿sí? Porque aquí aparece una segunda división. El primer varones judíos, introduce Joel. Ahora viene varones israelitas. Dice en los dos: oigan estas palabras. Está demandando mayor atención porque viene un cambio a un punto clave del sermón. Y el punto clave empieza con la palabra Jesús Nazareno. Cuando uno ve Jesús Nazareno es porque está ubicando a un Jesús en un contexto geográfico y en un lugar preciso, con un nombre preciso en la historia. Está hablando de un Jesús histórico. Les está haciendo ver que va a hablar de un personaje que ellos conocen y que no es un tema de ficción, que no es un invento. Nazareno porque era de Nazaret, una tierra de Israel, ¿verdad? Varones israelitas, les está recordando, en su tierra nació un hombre que le pusieron Jesús, y dice que fue aprobado por Dios. Pero entonces miren la palabra que sigue: entre vosotros. Entre vosotros. Nuevamente les está diciendo: es que ustedes lo vieron, es que ustedes lo conocieron, es que sus ojitos y sus oídos percibieron lo que es Jesús, no lo pueden negar. Y también al final cierra: como vosotros mismos sabéis. Está ratificando un facto, un hecho de que conocen a Cristo. ¿Por qué hago tanto énfasis en estas tres cosas? Jesús Nazareno, entre vosotros, y como vosotros mismos sabéis. Porque es una de las cosas que nosotros, cuando defendamos la fe, tenemos que dejar como base firme, y es que Jesús es un personaje histórico, ¿sí? Lo que les decía ahorita de lo que escuché en el museo con estos dos chicos, donde un chico le decía: eso puede ser, si es que Jesús existió. Aquí estaban cerquita de la época donde Jesús vivió, y por eso Pedro les está ratificando: es que ustedes mismos lo vieron. Para nuestros días es un poco más difícil porque la lejanía en años ha hecho que el escepticismo haga que se ponga en duda la historicidad de Jesús. Entonces yo podría preguntarles a ustedes: ¿cómo ustedes hoy en día, frente a cualquier audiencia, pueden demostrar que Jesús es verdaderamente un personaje de la historia y no es un personaje de ficción? Históricamente hablando. Pues simplemente porque en todas las culturas y en todos los contextos políticos se reconoce la historia como antes y después de Cristo. Hay un antes y después de Cristo, pero no necesariamente eso le da validez histórica, porque fíjate que el año cero de nuestra era no coincide con el nacimiento de Jesús. ¿Ustedes sabían eso? No tanto la fecha del año,
Porque años. sí hay rabinos que apuntan al 24 de diciembre, pero más que todo porque nació más o menos en el año 6 o 7 según esa datación, porque pues hubo un error, un cálculo mal hecho de algún erudito que estaba tratando de fijarlo y lo fijó mal. Pero más allá de eso, ¿qué otra cosa pueden decir? Porque la gente dirá, no, pero pues es que eso está en la Biblia y la Biblia no es fiable para nosotros, demuéstremelo de alguna forma. ¿Hay historiadores? Historiadores, ok. Historiadores No cristianos. que no son cristianos, exactamente. Entonces, Flavio Josefo. no solo los documentos bíblicos o los historiadores judíos o los historiadores cristianos, porque también hay historiadores cristianos, pero van a decir, no, pero es que usted es cristiano, entonces no. Pero también los que no eran cristianos hablan de Jesús y lo sitúan en esta época. Entonces, eso es importante. Primero, validar el tema del Jesús histórico. Pero segundo, miren lo que dice que es aprobado por Dios entre vosotros con, esta vez, maravillas, prodigios y señales. Que sí es un Jesús histórico, pero que se sale un poco de los límites de la historia natural, de la historia normal, porque fue un ser histórico que vino con señales milagrosas, con temas que solamente Dios podía hacer a través de Jesús. Entonces miren que aquí Pedro está hilando fino, está diciendo las palabras muy bien intencionadas, claramente guiado por el Espíritu Santo, pero palabra que pone no es palabra por decir cosas, es porque tiene un punto. Hay un hombre que fue histórico, pero ese hombre fue demostrado por lo que hizo, que es sobrenatural, que es más que un hombre. ¿Me entienden? ¿Sí ven hacia dónde va? Está apuntando ya al destino final de la conclusión de su discurso, que este Jesús no es cualquier ser humano, no es solamente un nazareno, sino es Dios mismo y al final Señor y Cristo. ¿Qué es Cristo? Ya lo vamos a ver ahí más adelante cuando dice ese pasaje, pero es básicamente el ungido, el Mesías. Y Señor, Kyrios, en el griego, era una palabra muy potente, porque a no todo el mundo se le decía Señor. Al emperador se le decía Señor, al emperador se le consideraba Dios, una deidad, por eso se le decía Señor. Decirle Señor aquí a Jesús en el contexto judío, para muchos podría ser una blasfemia, porque es decir, ese hombre es Dios. Si ven cómo cuando uno empieza a estudiar y profundizar en el pasaje aparecen unas cosas muy potentes. Es interesante mirar el auditorio. ¿Quiénes estaban allí? Miles de judíos, Y allí ustedes saben que de ninguna manera aceptaban que se dijera que Jesús era Señor. Y aquí no están reaccionando, no reaccionan frente a lo que dice, Él es Señor y Cristo, Señor y Mesías, Señor y ungido. Y ellos no están reaccionando. Dice, no, bájese de ahí, no hable. Ese no es Señor. Y eso es como la unción de un predicador está teniendo perplejos con sus palabras, con el inicio de su discurso, a una multitud esperando qué es lo que va a decir, y no reaccionan negativamente ante la declaración del apóstol Pedro de que Jesús sí era Señor y Cristo. Eso que dice mi papá es buenísimo, porque va con línea lo que sigue el siguiente texto, en el 23, lo que dice Pedro frente a esta audiencia. No se pierdan de la audiencia que dice mi papá. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Ustedes y manos de inicuos, les está diciendo.
y crucificándole. Y quiero retomar de donde decía mi papá, porque recuerden quién era Pedro y qué hizo Pedro. ¿Y quién es este Pedro que está acá y qué cambió? Aquí hay un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y es un Pedro muy diferente al Pedro de hace 50 días. ¿Qué pasó hace 50 días? ¿Se acuerdan? Estábamos en que pasó el Pentecostés, ¿sí? Estamos acá en Pentecostés. Hace 50 días habían crucificado y matado a Jesús. Y antes de crucificarle, Pedrito estaba delante de los que iban a crucificar a Jesús y ellos le estaban diciendo: oiga, usted estaba con ellos. Uy, usted es de los discípulos de Jesús. Y él dijo: yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran. ¿Qué pasa con este Pedro? Está con más gente, porque en ese momento en el texto dice que estaba en el patio con unas pocas personas. Aquí ya hay más. Y de pronto las palabras de una persona que se para y les dice con tanta autoridad, podría ser que la turba se fuera contra él. ¿Ah? Porque dice varones. Varones. Los varones son más racionales, menos emocionales que ellos. O sea, tendrían la posibilidad de refutar lo que Pedro estaba diciendo. Y aún así la gracia, o sea, el Espíritu Santo le dio tanto convencimiento al corazón de Pedro que no hubo la posibilidad de que alguien racionalmente lo confrontara. Aunque realmente aquí lo que a mí me asombra es que no lo hubieran cogido a tomatazos y a piedra, porque estaba a punto de esto, para, como les digo, como refuerza mi papá, esto era como una blasfemia. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Yo insisto, es lo que decía mi papá, la unción del Espíritu Santo. Lo que estaba obrando el Espíritu Santo hacía que el corazón de una muchedumbre estuviera abierto a estas palabras. Estamos viendo la obra eficaz del Espíritu Santo en los corazones de una audiencia. ¿No les pasa que a veces uno se enfrenta en predicaciones a diferentes audiencias y a veces hay audiencias que definitivamente uno predica y como que no se despiertan, uno es como, no entra la cosa? Pero hay otras donde se siente el mover del Espíritu Santo y hasta el corazón más endurecido se ablanda, ¿no? Eso es impresionante de cómo un Pedro ahora dice estas palabras frente a ellos. Ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, ustedes, manos de inicuos, lo crucificaron. Además que dice, me atrevería a decir que aquí está tratándolos de cobardes, porque ni siquiera ellos lo hicieron, sino a través de los romanos. A través de los romanos. Pero digamos, como allí estaba el Espíritu Santo, en ese momento yo veía, el Espíritu Santo lo estaba convenciendo a ellos de pecado, de que habían pecado, de juicio, y por eso recibieron y no se sublevaron. Sí, de todas maneras estaban muy atentos y no reaccionaron ante semejante acusación. Ustedes lo mataron. Es lo que te digo de la obra eficaz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se está moviendo allí. Miren que de pronto pasamos desapercibido el hilo conductor o la bisagra que puso de Joel para llegar a este punto. No se olviden del último texto de Joel, porque está diciendo que va a derramar el Espíritu sobre toda carne. O sea, ya estaba sucediendo en esa audiencia. Se estaba derramando sobre todos ellos porque el Espíritu Santo estaba preparando el corazón para que no resistieran al mensaje. Pero además al final dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Les estaba abriendo una puerta a algo que iba a ser solamente posible por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Y es que ya la salvación no iba a ser por ir a sacrificar el corderito, ir a hacer expiación en el templo y por obras. Ya no. Aquí va a ser porque van a invocar el nombre de ¿quién? ¿Del nombre de quién? ¿Sí ven por qué esto es importante?
Porque en este momento de la exposición de Joel está introduciendo la palabra Señor. Entonces va a hilar, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Jesús Nazareno. Entonces va a ir desarrollando hasta demostrarles cuál es el nombre que deben invocar para ser salvos, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue, no? Verso 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es como decimos, el precoro, la antesala a citar el salmo, que es el que va a demostrar el punto que va a decir. Esto, bueno, voy a hacer un paréntesis porque aquí hay una figura bonita. Cuando dice al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, quiero hacer un paréntesis porque me pareció algo muy bonito. Es que esa palabra de dolores es una palabra del griego que específicamente habla de un tipo de dolor. No es cualquier dolor. No es el dolor de espalda, no es el dolor de la cabeza, no es el dolor de los pies. Es el dolor que tienen las mujeres cuando van a tener un niño. Son dolores de parto. Son dolores de parto. ¿Por qué me parece bonita esa figura? Porque a Jesús lo encerraron en una tumba que al final iba a ser el vientre que iba a dar a luz la resurrección. Qué lindo, el vientre de una mamita es un lugar oscuro, cerradito. La tumba pensaron que Jesús iba a quedar allá y que no iba a salir nada, pero de ahí salió vida. Por eso me parece interesante, dolores de la muerte, sueltos los dolores de la muerte, dolores de parto, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo así que era imposible? ¿Por qué era imposible? Porque era imposible que lo retuviera la tumba. Entonces viene la necesaria cita de la Biblia, la necesaria cita del Salmo 16 para demostrar por qué este Jesús que lo metieron allá en una tumba no lo podía retener la tumba. La cita más importante del Salmo 16 es cuando dice 27: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiero un poquito hablar de la palabra ahí, la palabra corrupción. ¿Qué sería? Descomposición del cuerpo, ¿no? No es que la corrupción pecaminosa, sino la descomposición del cuerpo, porque es que hay personas que suelen confundir la palabra corrupción, pero también hacen un poquito de énfasis que era imposible que la muerte retuviera a Jesús. ¿Por qué? Por el poder mismo que existía en él, el poder de Dios. Entonces, ese poder de ser Dios, haber muerto, ese poder no lo dejaría que su cuerpo lo retuviera la tumba. Esto es algo, yo creo que el milagro más grande de Jesús no fue ni convertir el agua en vino, ni resucitar a Lázaro, ni nada de eso, fue la resurrección de él. Porque es que la resurrección, y permítame un poquito enfatizar acá, la muerte no es la base fundamental del cristianismo, es la resurrección. Jesús hubiera podido quedar muerto. No, un mártir vino y sufrió por los pecados del hombre, y lo mataron, y ahí quedó la historia. Eso no haría mucho eco en el sentido de una fe tan férrea, sino que Jesús lo mataron, lo enterraron, lo cuidaron, lo tuvieron ahí todo el tiempo, como diciendo, bueno, pagaron a los soldados para que mintieran, ¿cierto? Lo pagaron. Yo digo, esta gente tan dura de corazón, que saben que los soldados le dieron la noticia a los principales sacerdotes de que Jesús sí realmente había resucitado, y les pagan para que no lo digan. Y buscaron muertos parecidos a él para demostrar
recuerdo quién fue el que hizo eso, hubo una persona particular, un romano que se fue y buscó muertos de la misma estatura, que se parecieran en la edad, habiendo Jesús resucitado para demostrar que todo era Una farsa. una mentira. Y que habían robado el cuerpo. Y todo esto, pero realmente Jesús resucitó. Y esa es, según 1 Corintios 15, la base de nuestra fe. La resurrección de Cristo, el mayor triunfo de persona en la historia. En la historia, la resurrección de Jesús. No permitirás que tu santo vea corrupción y no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol. Interesante. No quiero desviarme, pero ¿por qué los judíos no creen que él es el Mesías? Lo que no era del linaje de David. Porque ellos esperaban otra clase de Mesías. Ellos esperaban un Mesías conquistador del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías que los sacara de la esclavitud donde estaban. Ellos no esperaban un Mesías de fe. Entonces siempre rechazaron al Mesías enviado de Dios y no el emperador. Ellos esperaban más un emperador que viniera a imponer un gobierno y los libertara de la esclavitud del Imperio Romano. Entonces simplemente vinieron y Jesús se proclamó Mesías. Y la historia, por ejemplo, de su falta de alcurnia en su nacimiento, quiénes eran sus padres. No, él tenía que ser del linaje de David, pero aunque fue del linaje de David, tanto por José como por María, Jesús no nació como rey. Entonces el hecho de que haya estado allá en sus primeros años en un pesebre, en una artesa donde comía la gente, porque ese es el pesebre. Yo siempre he dicho que el pesebre que hacen que lo visten muy chévere, muy bonito, y los bueyes y todo eso, y acuestan al Señor en unas pajitas. Ya hubiera tenido pajitas, pero era una artesa donde se le echaba de comer a las vacas y a los bueyes, una artesa de madera. Entonces no vino con esa alcurnia, por lo tanto ellos no podían aceptarlo. Y lo que venía Jesús a traer era redención a las naciones. Y lógicamente que empezó Jesús a poner, otra de las cosas por las cuales rechazaron a Jesús es porque Jesús empezó a poner el dedo en la llaga del pecado de todo Israel. Y lo rechazaron. Nunca fue aceptado. Sin embargo, después de su muerte, fíjense lo que está pasando con los judíos. Sí, lamentablemente los seres humanos siempre hemos sido torpes de entendimiento, claramente porque hay pecado que crea un velo y distorsiona la verdad. Pero tú lo ves que no fue solo con Jesús. En la historia del pueblo de Israel rechazaron a los profetas. Jeremías, ¿cuánto tiempo les advirtió que iba a venir Babilonia a destruir todo? Y ellos preferían escuchar, eran los que les daban lo que querían escuchar. Otros profetas que decían, no, va a haber esperanza, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Con Jesús fue lo mismo, porque ellos querían escuchar algo, querían ver algo que su corazón anhelaba, pero su corazón era torcido, su corazón era torpe. Y esa es la historia de toda la humanidad. Toda la humanidad, no solo los judíos, rechaza a Jesús porque lamentablemente el pecado pone un velo, pero gracias a Dios tenemos la obra del Espíritu Santo que permite que ese velo se caiga y podamos ver con claridad que Jesús realmente resucitó y que Jesús realmente es el Señor. Ahora, no pierdan de vista que aquí esto es emocionante, porque esta es la primera prédica de la historia de la iglesia. Es la primera predicación. Y digo esto porque Pedro nos está dejando en la primera predicación de la historia de la iglesia un ejemplo bien interesante de una herramienta para predicar y para entender el texto bíblico, y es ver a Jesús en todo. Y es que todo texto de la Biblia, si lo interpretamos bien y si hacemos una buena exégesis y hermenéutica del pasaje,
nos va a apuntar siempre a Jesús. Todo. Entonces cuando hay un video precioso, yo no sé si te acuerdas, que hay en YouTube de un niño recitando cómo cada libro de la Biblia habla de algo de Jesús, ¿sí? Como creo que era Génesis es el creador. No, Génesis es la simiente, Sí, Éxodo es el Cordero Pascual, Levítico es el sumo sacerdote, Números es el altar, Josué es el varón de la espada desenvainada, Jueces es el máximo juez de todo. Bueno, ahí vamos. Es decir, cada libro tiene un nombre de Jesús. Cada libro tiene un nombre de Jesús. En el libro de Esther es simulado por Mardoqueo. En el libro de los Salmos es el dulce cantor de Israel. En el libro de Isaías es el siervo sufriente. En Jeremías es el almendro. Bueno, es decir, cada libro tiene un nombre de Jesús. Cada libro de la Biblia. Y hablando de la Biblia, un poquito aquí me salgo de la autopista. La Biblia, todo el tema de Jesús, yo les he dicho que el Antiguo Testamento es la preparación para Jesús. Los evangelios es la manifestación de Jesús. Los hechos es la propagación de Jesús. Las epístolas, la explicación de Jesús. Y el Apocalipsis, la consumación de Jesús. Toda la Biblia es Jesús. Sin embargo, en este tiempo, esta audiencia, para ellos esto es disruptivo. Esto es realmente algo que no se había visto antes. Tratar de ver a Jesús en los textos proféticos o en los salmos o en los otros escritos o en la Torá, en el Pentateuco, ver a Jesús. Ellos no habían hecho ese ejercicio nunca, y ahora Pedro, con el Espíritu Santo conduciéndolo a toda verdad, empieza a ver con claridad que todos estos textos apuntaban a Jesús. Y cuando ve el Salmo 16, un judío normalito de esta época va a ver siempre a David, solo a David. ¿El autor quién es? ¿De quién está hablando? David, de David para David. Pero aquí él dice, ojo, no, David dice algo no de él mismo, sino de Jesús. David dice de Jesús lo siguiente, y ahí introduce el Salmo 16. Digo esto porque es importante cuando ustedes lean la Biblia como herramienta de estudio, sea el pasaje que sea, traten de encontrar a Jesús allí. Traten de encontrar a qué les apunta de Jesús el pasaje, ¿sí? Ejemplos podríamos poner muchos, pero ya mi papá hizo como un barrido de varios libros donde encontramos tipologías, eso se llama tipologías, ¿sí? Tipologías son aquellas figuras que representan algo de alguien que va a venir, un tipo de, ¿sí? Cuando hablamos de tipografía es el molde con el que yo hago unas letras, ¿sí? Y es el modelo que yo hago para transmitir esas letras. Lo mismo con Jesús, hay figuras que representan a Jesús en toda la historia de la Biblia. Y entonces viene ese texto donde dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Quién está hablando allí? Pues el autor del Salmo era David, pero David está profetizando, está hablando por el Espíritu y está diciendo casi que las palabras que emitiría Jesús. Jesús diciéndole al Padre: no permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo eso de cómo Dios pudo usar siglos antes a un pastorcito de ovejas que en sus cánticos y en su tiempo de composición con su arpa le salían letras que todavía él no dimensionaba ni imaginaba, de todo lo que iba a estar hablando de alguien tan grande como nuestro Señor Jesús. Tremendo, ¿no? Así que transmitiendo los sentimientos y las emociones que Jesús vivió cuando tuvo que enfrentarse a lo que vivió. Y David cantaba eso, expresando esas emociones que sentía Jesús, pero él no sabía de lo que estaba. Una visión profética.
Además que, como tú como tú dices, además de una canción, diciéndolo en una canción, ¿no? Increíble, porque allá el tipo era buen músico, creo, David, y tenía mucha experiencia porque de niño creo que tocaba. Entonces aquí habla de esa parte bonita y que está profetizando, cantando y profetizando, cantando y profetizando, y tal vez lógicamente orando, que Dios no lo deje en esa situación. Qué bonito que pudiéramos experimentar un mover de fluir profético en alabanza y en adoración, porque eso todavía sucede hoy. David lo hizo con su instrumento. Dios, yo aquí me empiezo a ir por las ramas seguramente porque soy el director de alabanza y me apasiona el tema. De hecho, en el Ministerio de Alabanza estamos estudiando los salmos precisamente para eso, y ya vamos con el 50 y pico, pero vemos cómo la música es un lenguaje que Dios creó, que es un vehículo potente, idóneo para que el Espíritu Santo se mueva y para que podamos tener fluir profético. Cuando tú te acercas a Dios con un corazón de adorador y le empiezas a adorar en espíritu y en verdad, y usas la música, que es ese canal idóneo, por eso yo insisto, lamentablemente nuestra cultura colombiana no es tan docta en música y deberíamos nosotros ser más. Si usted no sabe un instrumento, aprenda. Si usted no sabe música, yo sí les digo, trate de buscar cómo aprender la música, porque es un lenguaje idóneo para ello. Y cuando tú estás cercano al corazón de Dios, en intimidad con Dios, y cuando cada vez más empiezas a practicar en tu tiempo devocional, en tus oraciones, cántico nuevo, expresiones de adoración al Señor con música, tú vas a ver que empieza un despertar y un fluir profético precioso. Dios empieza a mover solito en tu habitación, tú empiezas a ser tocado por el Espíritu Santo, viene una adoración a veces en lenguas, viene una adoración a veces donde a ti el Señor te revela cosas, y eso es maravilloso, eso es precioso, pero no me voy a extender ahí porque si me dejan hablar de alabanza y de adoración ahí me quedo. Pero entonces, lo interesante de este tema de no permitirás que tu santo vea corrupción es anticipar una verdad, es anticipar algo que iba a suceder. Y es que miren que aunque es un contraste muy fuerte, ¿no? Hablar del santo y la corrupción, hablar de la podredumbre de un cuerpo muerto que empieza a deteriorarse versus la santidad que habla de algo reservado y alejado de esa impureza, de esa corrupción. Es curioso porque Jesús realmente es el único que podemos decir que era realmente totalmente santo. ¿Sí o no? Es lo que nos enseña la palabra, que Él no vio pecado y aún así cargó todo el pecado sobre nosotros. Yo trato de entender esta imagen como si esa santidad fuera un cascaroncito impenetrable, pero que aún así tuvo que llevar encima un peso gigante que le rodeó de todo el pecado de nosotros, pero no hizo que Jesús pecara. ¿Sí me hago entender la figurita? No, es como un forro, un estuche que no permitió que ese pecado contaminara a Jesús, pero que sí lo cargara. Y cuando lo cargó, esa nube negra le rodeó, ese pecado inmundo le rodeó, y claramente el Padre lo que veía era pecado, pero adentro de eso estaba el santo, el único santo. Y cuando veía al Padre tuvo que voltear su mirada. Por eso es que Jesús se siente en la cruz solo y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sentía que ese pecado le estaba separando, y realmente el Padre dejó eso. Y cuando ve pecado, Dios, ¿qué hace? Se aparta, pero también cuando ve pecado, la ira de Dios va y destruye el pecado.
Y entonces ahí uno le halla mucho sentido a todo esto, pero no vio corrupción. Y entonces desciende al Hades, porque dice que no dejarás mi alma en el Hades. Jesús murió efectivamente, es parte de nuestra enseñanza sana del Evangelio que Jesús murió. Hay otras religiones que dicen, Él no murió. Los musulmanes que dicen, no murió, ¿sí? Que lo cogieron y lo descolgaron antes de que muriera, ¿no? Hay muchos que dicen eso, pero efectivamente murió porque debía descender al Hades y ir a derrotar la muerte, ir a derrotar la mente. Y lo que está presagiando y dejando en firme David es que Jesús precisamente no quedaría allá, sino que se levantaría. Por eso antes dice que Dios le levantó de los dolores de la muerte. Tremendo eso. Sí, termina el Salmo 16 con me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Pareciera que allí estuviera diciendo, ya tú vas a vivir por siempre y vas a vivir en eterno gozo. Yo creo que vale la pena también mirar el sufrimiento de Jesús, que fue el máximo del dolor, y comparado con nosotros que sufrimos. Pero esto me muestra, estos versículos me muestran también que nosotros vamos por la senda de la vida para hallar en la presencia del Señor la plenitud, el máximo del gozo. Ahora, aquí a veces pues sigue el sufrimiento, y el sufrimiento a veces causa mucha tristeza, mucho dolor, melancolía, angustias. Por eso, y es natural, el ser humano nunca va a estar exento de angustias. El Salmo 34, cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de mi boca estará. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y luego dice que él es el que me libra de todas mis angustias. Y angustia es un sentimiento de tristeza muy profundo, de agonía. Pero aquí habla de la plenitud del gozo. Ahora, sí, claro, lo que compartía Guillermo Arturo sobre los tiempos de alabanza, algo que nosotros tenemos es que la ventaja de saber tocar un instrumento es algo pues bonito. No quiere decir que Dios no reciba las alabanzas cuando las están haciendo ahora con lo que tenemos, que es una gama de música impresionante, y se puede adorar así. Pero a veces uno va y comienza con una canción y termina llorando y cantando, y ahí con los acordes de la guitarra igual. Entonces uno sí puede decir, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, pero no la experimentaremos sino hasta después de la resurrección, para tener plenitud de gozo en los cielos. Entonces ahí estaba profetizando también cómo el Señor estaría en la senda de la vida hacia la plenitud de gozo y el gozo eterno. Y creo que esa es la segunda parte de varones israelitas. Sí, que realmente ahí va a introducir el tercer varones, bisagra, que va a hacer simplemente explicar lo que acabamos de explicar con el texto de Salmo 16. Si ustedes leen, y vamos a leer del 29 al 33, lo que vamos a leer es exactamente lo que acabamos de decir. Solamente viendo el Salmo 16 ya habíamos interpretado de la misma manera que interpretó Pedro. ¿Qué interpretó Pedro? Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él les está empezando a decir, oiga, mire, entiendan que este pasaje, el que estaba hablando, está allá en el Hades todavía. Pero haciendo
Recordemos quién era David para el pueblo de Israel. El monarca más significativo, el rey más recordado, amado, el dulce cantor de Israel. El rey David es el que llevó realmente a la consolidación de un reino de Israel con su mayor apogeo, con su mayor extensión. Y en él hay muchas profecías hablando de que se levantaría de su linaje un Salvador, un Mesías, pero además de él descienden toda la línea de reyes, porque tuvo un pacto Dios con David y le estableció que su descendencia siempre estaría en el trono de Israel, y por eso las profecías mesiánicas apuntaban a que el Mesías iba a ser el rey de Israel, ¿sí? Por eso un poquito los judíos esperaban alguien más como político, como un caudillo, como un guerrero, un soldado, pero era otro tipo de rey, ¿sí? Un reinado que no era de este mundo. Pero miren lo interesante, que lo que Pedro intenta es aclararles a todos que realmente David no estaba hablando de David, que tenían que ver el texto con una clave de Jesús. Y lo que les dice es: oiga, mire, David está diciendo que no dejaría mi alma en el Hades, pero no es David el que está hablando ahí, porque él murió y está sepultado y no se ha levantado de ahí. Su sepulcro está con nosotros. Ustedes no han visto que se abra la tumba, no han visto que por ahí salga una mano, que salga David diciendo resucité. No, pero luego dice ¿qué fue lo qué es lo que estaba pasando allí? Que David era profeta, verso 30, y que sabía lo que Dios le había jurado de su descendencia, que lo que les estoy diciendo, que su descendencia iba a ocupar el trono de Israel, y levantaría el Cristo. Nuevamente, el Cristo es el término del ungido. Levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. Les está hablando, el Mesías iba a ser descendiente de David. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo. Entonces aquí ya puso el punto al que quería llegar Pedro. Le está diciendo, el Salmo 16 está hablando de la resurrección, no está hablando de otra cosa. Porque el alma del que está hablando ahí es el alma de Jesús, que no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es a Jesús, quien resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, concluye, todos nosotros somos testigos. Nuevamente, lo que estábamos viendo al inicio del estudio de Hechos en el capítulo 1. La importancia de los que testificaron y vieron a Jesús resucitado. Pablo dice, más de 500 personas lo vieron resucitado. No hay evidencia en contra certera de la resurrección, no la existe, pero evidencias para la resurrección hay muchísimas y ya las mencionamos antes. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Y ahí va a citar otro salmo, porque va a introducir la parte final. Déjame leer estos tres y damos un breakcito. Porque David no subió a los cielos, él aclara eso, pero él mismo dice, esto es el Salmo 110, es el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto para muchos es como un acertijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ya explica qué es eso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al final aquí demuestra lo que quería llegar, que de quien quiere hablar no es un hombre, no es un hombre cualquiera, es un hombre que es más que hombre, es Dios y Señor, porque el mismo Señor le dice a su Señor, siéntate a mi diestra. Esto es para romper el coco, pero al final decir que a Jesús fue Dios mismo el que le hizo Señor
y Mesías, Señor y ungido, Dios y el elegido. Y ahí cierra. Yo escuché un día a un misionero que lo invitaron le dijeron, venga, entre con nosotros y vea como la cultura del budismo, por ejemplo, y que lo llevaron por allá a la tumba de Buda. Y él le dijo, bueno, la persona en quien yo creo, usted no va a encontrar los huesos de Jesucristo, porque él resucitó. En cambio, en muchas otras culturas, ustedes verán que la gente va a los lugares de culto a visitar los restos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, dijiste tú, hay evidencia de que resucitó. Entonces, Exactamente. Dentro del tema de apologética, uno de los puntos fuertes que tenemos es lo que llamamos la demostración de la supremacía de Jesucristo. Y en religiones comparadas se llama eso. Cuando coges a Jesús y lo comparas en palabras, en acciones y en obras, es superior a cualquiera otra de los demás. La supremacía de Jesús. Uno de mis libros favoritos es de un autor que ustedes conocen, porque ya hemos hablado de él acá, que se llama Josh McDowell. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto son 2 libros, ¿no? Evidencia que exige un veredicto Sí, 1. hay Evidencia varios que tomos. exige De hecho, creo que hay 3. un veredicto 2. Creo que hay 3. Inspirada por Dios es otro libro de Josh McDowell. Él tiene muchos libros de apologética, solo que este tal vez es de los primeros y los pilares de los más reconocidos de Josh McDowell, porque resume todos sus argumentos de apologética. Y ahí les cuento un poco la historia del libro. Josh McDowell era un muchacho inquieto en la universidad que no creía en el Señor. Creo que él estudió leyes, si no estoy mal. Y él en su universidad se puso una meta, y era encontrar desde su conocimiento como abogado los argumentos para probar que Dios no existía. Y se puso a estudiar muy fuerte el tema. Se fue a comer libros, se fue a preguntar a los académicos, a los profesores, a indagar en todo lado. Pues resulta que se volvió cristiano. Porque de tanto que buscó, no pudo refutar de ninguna manera el cristianismo. Y quiero mostrarles una parte de su libro, que creo que es el pilar del libro, porque va conduciendo con varios argumentos hasta llegar a este capítulo, que es el más importante, que es el que prueba la resurrección. El capítulo se llama Resurrección. Perdón, es que está en letra chiquita. Y les voy a decir varios argumentos fuertes que hay en torno a esto. La resurrección, falsedad o historia. Entonces, lo primero es entender que hay varios elementos que hacen que la resurrección adquiera importancia. Primero, hay unas declaraciones de Cristo que Él se iba a levantar de los muertos. Él lo afirmó, Él fue explícito en eso. Porque esto es importante, porque dentro de lo que hablábamos de la supremacía de Cristo, una de las cosas que es realmente incomparable de Jesús es que las declaraciones que hacían eran loquísimas si fuera un ser humano. De hecho, la gente lo que dice es que si Jesús solo podía hacer 2 cosas, o un maniático o verdaderamente Dios. ¿Me entienden? Exactamente. Entonces, por descarte, un loco no era Jesús, y lo vemos también por su carácter y su testimonio, ¿sí? No era un loco, pero decía cosas como que un loco diría si no fuera Dios.
Entonces, una de esas aseveraciones que Jesús dijo que harían que fuera un maniático era que iba a morir y que iba a ser levantado de los muertos. Otra cosa importante es que hay muchos historiadores que ratifican el hecho histórico de Jesús de muriendo y resucitando. Hay testimonio del padre de la iglesia, pero este es el que más me gusta, que son las circunstancias en la escena de la tumba. Primero, aseverar Jesús sí estaba muerto. La medicina legal y los testimonios escritos dan cuenta fehaciente de eso. Una cosa sencillamente simple del relato que muestra que Jesús estaba al borde de la muerte es que cuando lo traspasan con la lanza sale agua. Hoy la ciencia médica ya muy avanzada puede entender qué era lo que estaba sucediendo, y es que los pulmones estaban llenos de líquido y ya no salía sangre del cuerpo porque ya se había desangrado. Eso es evidencia de que Jesús ya estaba mal, estaba morido. El tema de, a ver si encuentro, es que esto está difícil leer acá. Ahí puedo decir algo. Sí, claro. Cuando, o sea, la noche antes de que Jesucristo fuera perseguido, él estuvo en muchas parrandas, en muchos eventos, Sí, y él estuvo trasnochado, o sea, el evento, o sea, físicamente hablando, Jesús estaba desgastado porque estuvo en muchos eventos y estuvo desvelado. Entonces ya no tenía nada en el estómago. Entonces cuando ya él llega a la cruz y después de ser lacerado, ya no tiene más del 50% de sangre en el cuerpo. Entonces cuando él le atraviesan la lanza, ni siquiera estaba botando agua, sino estaba botando vapor de agua, vapor de la humedad, de la poca humedad que a él le quedaba porque ya no tenía sangre. aunque hay un video de un médico forense experto en este tema que sí te describe específicamente cuál fue el cuadro médico de la muerte de Jesús, y es muy, muy, muy interesante. Efectivamente sí fue líquido que salió de sus pulmones que estaban llenos de agua. Eso tenía que ver con su posición en la cruz. Jesús fue clavado, las puntillas que se ponían en la mano era precisamente para que si él intentaba hacer fuerza para subir, se desgarraran los músculos, por lo tanto quedaba colgado, y al estar colgado sus músculos quedaban en una posición muy difícil, sus pulmones en una posición muy difícil de respirar. Igualmente intentaría soportarse con los pies, y por eso la puntilla en los pies también era clave. Esa no permitía que tuviera soporte, entonces quedaba totalmente colgado, y esa posición hacía que sus pulmones no respiraran bien, pero también su corazón trabajara al doble, al triple de lo que debía hacer. Y hay quienes afirman que evidentemente su corazón se rompió. Porque también científicamente está comprobado que un corazón no podía aguantar más de lo que Cristo aguantó en la cruz, y es comprobado científicamente. Entonces, también aquí están los científicos cristianos que hacen apología a todo lo que está negando los hechos reales de Jesús como Dios en su muerte y resurrección. Sí, yo creo que les dejo de tarea ese, porque realmente el texto es extenso. Hay como 7 u 8 puntos acerca de la tumba, del sello, de la guardia, de las mujeres, de los testimonios, de todo esto que son evidencia irrefutable. Entonces vayan a Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, el capítulo que dice resurrección, falsedad o historia, y está toda la disertación que uno tiene que aprender para demostrar que evidentemente la resurrección fue un hecho real. Pastor, viéndolo el tema del agua, es que yo también recuerdo un poquito ese video. Recuerdo que ya hablaban de que
de que la sangre tiene agua. Y entonces aquí busco que el plasma de la sangre dice que contiene principalmente agua, así como sales, minerales, proteínas. Porque ese video yo también lo vi y ellos explican cómo, pues como cuando los alpinistas, estos que se suben a lo más alto, los pulmones se les convierte llenos de agua. Entonces él explica, es un fenómeno muy natural de cómo fue, ahí está bien explicado, de que efectivamente ya lo que le quedaba era solo agua, del plasma de la sangre. ¿Qué otra pregunta? ¿Tú tenías una pregunta, mamita? Yo tengo una pregunta con respecto a Job. A Job. O sea, ¿por qué Dios permitió que le pasara todo eso a Job? Es cuando uno se pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a las cosas buenas? Que una vez lo decía un hermano pastor. ¿Por qué Dios permitió todo eso a Job? Hace poquito mi papá nos regaló un libro de Job. ¿Tú lo leíste? No, de hecho, yo no lo he leído. Pero yo sí me puse en un estudio del libro de Job el año pasado y hay cosas muy interesantes. Primero, que es natural del ser humano que uno intente tratar explicación de lo que Dios está haciendo, y si tú te das cuenta, en ningún momento al final de toda la disertación en Job Dios explica por qué hizo lo que hizo. No lo explica. Y no tenía que explicarlo, y ese es el punto. Ese es el punto. Dios no tiene que darle explicación al ser humano de lo que hace, ¿sí? Pero también dejan un ejemplo de, digamos, de máximo sufrimiento en un justo, para que lo comparen con los mínimos sufrimientos de nosotros. Y ese es un propósito divino también, de mirar que hay un propósito al final de bendición y prosperidad al doble. Que porque un justo sufre, alguien decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la razón de que el justo no sufre? Porque es hijo de Dios. Pero si hay muchas cosas que siempre que, es decir, cuando el apóstol Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien, inclusive el sufrimiento inexplicable de muchas cosas ayudan a bien. Hay un libro, pues, que hay que saberlo leer, que es de James Dobson, que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y este es un libro dice un gran hombre que era un papá que estaba trabajando, que era militar, que quería levantar una familia, que sus hijos lo esperaban en casa y lo mataron. Y era un cristiano. O sea, son cosas que en algún momento nosotros tenemos que ir a Deuteronomio 29:29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para sus hijos y para quien Él las quiera revelar. No todo Dios nos los va a explicar, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que todos los propósitos o todo lo que Dios haga no va a ser para mal, porque Dios no es un padre injusto, sino siempre va a ser para bien. Entonces, ¿para qué dejó un Job? Para que nosotros nos refugiemos en una historia que a la postre va a decir: bueno, lo que sufrió Job no tiene nada que ver con lo que yo estoy sufriendo, entonces yo voy a salir de esto. Y si Job salió y fue sano y le fue devuelta su honra y le fue devuelto su dinero y todo le fue devuelto al doble, pues gracias a Dios tenemos ese ejemplo y tenemos que decir: Dios me va a sacar adelante. Algunos, por ejemplo, como Asaf, en el Salmo 73, él tiene un conflicto con Dios en la parte económica. ¿Cómo así? Los ricos van a sus anchas, se les llenan las aquí de gordura, hablan de hacer banquete, todo el tiempo están disfrutando la vida, y yo aquí, así como decía un cristiano, y un día salía con la lluvia
Y tras de que estaba lloviendo me paré en una esquina a esperar el bus y pasó un carro, un BM y me lavó. Y el cristiano aquí lavado, todo lleno de barro, y el que pasó allá con el BM en su comodidad. Estas son cosas muy triviales que uno se puede analizar, pero lo que dice Asaf es que tuvo envidia de ellos, de cómo disfrutaban de su dinero, de cómo dice, pero era es que dice, era como bestia que no entendía. Bestia ese, pero él lo dice, era como una bestia que no entendía. ¿Cuándo lo entendí? Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Y el fin de ellos es amargo. El fin de ellos es perverso. El fin de ellos no tiene nada que ver con el fin nuestro. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión de Asaf en torno a Dios es: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque con Dios está garantizado que en un de repente, ¿se acuerda que hablamos? Dios nos puede sacar así. A Job lo sacó de un de repente. Entonces fueron unos meses, tal vez años de sufrimiento de Job, pero fue toda una vida de disfrute, de bendición por haber pasado la prueba. Entonces, el justo sí sufre, pero las recompensas son increíbles. Ver la mano de Dios actuando en un momento de dolor y sufrimiento, y ver los milagros, y ver las cosas lindas que Dios tiene para una persona en fidelidad. Por eso es que no debemos en algún momento renegar o quejarnos cuando pasamos por tiempos duros. Hace poco, por ejemplo, estaba hablando ayer con un amigo muy amado en Dallas, y con él vivía un muchacho de Guatemala muy cristiano. Bebía hace 10 años, desde los 18 años llegó de Guatemala, le arrendó una piecita, y resulta que día llegaron y lo encontraron muerto. 28 años, con sangre. Él tenía una enfermedad y con sangre por la nariz, bueno. Pero el asunto es que su vida cristiana tenía muchos altibajos. Iba, venía. En este momento él se vio tan mal que sus papás en Guatemala querían que él se fuera para atenderlo allá. Y él dijo, mira, le dijo a la hermana, yo estoy en este momento tan débil físicamente que yo no aguanto el viaje de aquí a Guatemala. Y eso que es ahí cerquita, de Dallas, de un condado que se llama Prisco, en Texas, a Guatemala. Entonces, duraron como 9 días en llevar el cuerpo, y allá entonces los papás, ¿y por qué Dios se llevó a mi hijo? En plena juventud. ¿No dice que los días del justo son de larga vida? A veces uno, ¿y por qué si oramos para que él sanara? O sea, todos esos son cuestionamientos que llegan. Entonces la hija lo llama a los papás y le dice, papás, dejen de quejarse por mi hermano, porque Dios se lo llevó en el mejor momento de su vida espiritual. En el mejor momento de su vida espiritual. A veces nosotros pensamos como que nos olvidamos de la soberanía de Dios. ¿Por qué el papá tiene que sufrir todo esto? Bueno, el papá sufre el dolor de despedirse de su hijo, pero Dios hizo lo mejor con su hijo y fue llevarlo en el mejor momento que estaba en su vida espiritual. Y la muchacha les dio la respuesta a sus padres en esa palabra de consuelo, porque sus padres son cristianos. A veces nosotros queremos la explicación de todo, pero hay cosas secretas que no nos van a ser reveladas. No nos van a ser reveladas. Que oramos por sanidad. Ay, ¿por qué Dios no lo sanó? No, es que ese sí murió salvo, sí lo sanó.
porque Dios sana para nosotros o sana para Él. Simplemente Dios sana para nosotros o sana para Él. Pero el hecho de que uno ore y una persona se muera, no quiere decir que Dios no nos escuchó. Ahora, a veces uno dice de personas de edad, ya cuando han vivido la vida, recuerden una cosa, la vida son 70 años. La Biblia dice que en los más robustos 80. Yo estoy a 3 de cumplir la meta de la vida. ¿Sí? La vida son 70 años. De ahí para allá son años extras en la tierra. Entonces, a veces el año pasado fue un poquito triste para nosotros porque perdimos a mi suegra. Pero ella tenía 90 años. 91 cumplió mi suegrita. Se la llevó el Señor. Se la llevó porque una mujer tan buena. No, pues ya había pasado 20 añitos de la vida. Murió también mi hermana. Mi hermana murió ¿de cuánto murió? ¿80? Mi hermanita murió de 80. Y el papá de mis sobrinas, allá atrás, él murió en enero. Y dijimos, pues los dos hermanos mayores míos murieron muy cerca, uno en septiembre y el otro en enero. Pero al fin y al cabo el consuelo es que ellos murieron en el Señor y cumplieron una edad de vida. ¿Cuántos años tenía mi hermano? 78, 79, cumplía. Entonces, ambos murieron en una edad que el Señor les permitió vivir la etapa de la vida. Les permitió vivir la etapa de la vida. Y nos regaló unos añitos más el poder estar con ellos. Entonces, para poder lidiar con el luto, poder lidiar con el dolor de que justos también sufren y justos también mueren. O sea, la respuesta concreta a tu pregunta es que la Biblia no dice. Y no hay, de hecho, todo Job es la búsqueda incesante de los amigos de Job y de Job de entender por qué Dios hizo lo que hizo. Y la Biblia al final no dice nada. Cuando aparece Dios, no responde eso. Lo que Dios dice al final, cuando aparece en el final de todos los discursos, es un despliegue de su gloria y su majestad impresionante. Yo cuando digo, y le empezó a hablar Dios a Job, yo digo, porque Dios no le dijo, felicitaciones hijo, que pasaste la prueba. Empezó a cuestionarle todos sus argumentos que dio Job y empezó a cuestionárselos. Y en últimas, lo que uno ve acá es en línea con lo que la Biblia a veces nos lleva y nos conduce el Señor. Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige nuestros pasos, ¿por qué entonces tratan de entender todo lo que encontramos a lo largo del camino? Mira tan potente ese versículo. Si el Señor es el que tiene control de nuestra vida, que en últimas eso es la que nos lleva a Job, ¿por qué queremos entenderlo? Si Él es glorioso y majestuoso y todo lo que Él haga va a ser lo mejor de lo mejor para nosotros. Así no lo entendamos, que eso es lo difícil. Ahora, de Job lo que pasa es que, si bien no responde al por qué Dios hizo eso con Job, sí es de muchísimo provecho, que fue todo lo que mi papá habló, para tocar muchos otros temas, en particular temas muy profundos que tocan al cristianismo, que no sé si ustedes lo habían pensado alguna vez, pero este tema del mal y el sufrimiento solo le afecta al cristianismo. Otras cosmovisiones y otras religiones no les interesa porque sus cosmovisiones lo abrazan. De hecho, por ejemplo, religiones politeístas antiguas, la cosmovisión griega, para ellos el mal no era un problema porque los dioses que ellos tenían eran malos. Zeus iba y se acostaba con cualquier persona y era infiel y abiertamente lo expresaba así. Entonces el mal no era un problema en esa cosmovisión. Para nosotros sí.
El sufrimiento sí. Pero entonces ahí es donde uno encuentra relatos fascinantes en la Biblia que nos explican la utilidad del sufrimiento. Y cierro con un casito muy sencillo, y es un caso médico que se dio en la radio en algún momento, de una madre que contaba la historia de su hijo que nació con una enfermedad extremadamente rarísima que no le permitía sentir dolor. Y uno diría, ¡qué bendición! No, es una maldición, porque si el niño se rompía un hueso, no le dolía. O sea, no sabía que el hueso estaba roto, o sea, seguía caminando con el hueso roto y se hacía más daño. Si el niño le daba alguna enfermedad muy fuerte, no tenía cómo saber que estaba enfermo porque no tenía dolor. Y el dolor era una advertencia de que algo está mal. El sufrimiento es una respuesta a nuestra vida de que algo está mal. La enfermedad, la muerte, el dolor, las tristezas son producto de algo que está mal, del pecado. Y son lo que nos hace ir a la fuente de salvación y sanidad, que es Jesús. El dolor y el sufrimiento es necesario. Sí, pero en ese caso, en Job, el justo, que no hay una causal de pecado, ¿no? No, pero igual Job era pecador. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, Entonces, no, para aclarar, para que no quede en el aire. Lo que pasa es que si ustedes ven todos los amigos de Job, lo que estaban buscando es decirle, esto le pasó porque usted la embarró, porque usted hizo esto, todo lo malo. Job en ningún momento dijo que él era perfecto. Él se aceptaba que era más justo que otros, ¿sí? ¿Sí? Pero su condición de pecado estaba. Lo que pasa es que no era atribuible a precisamente esos hechos, algunas obras que le atribuían sus compañeros. Eso es un poco el dilema de lo que se presenta entre los compañeros de Job y Job. Sí, porque Sofar era cruel. Sofar era cruel. Lo acusó de adulterio, lo acusó de ladrón, lo acusó de inmisericordia, lo acusó de tantas cosas que le dice que él era, y que ¿cuál era el concepto teológico de ese entonces? Que todo sufrimiento venía por pecado. ¿Sí? Esa era la teología. Todo sufrimiento viene por pecado. Y Dios le estaba demostrando a los amigos de Job que Job no era un hombre castigado por un pecado, sino un sufrimiento con propósito de bendición. Y finalmente, ¿cómo resultó? Ahora, soportar de pronto la muerte de 10 hijos el mismo día, un entierro masivo de sus 10 hijos, una cosa muy tenaz, muy tenaz. Pero, bueno. Sigan con Pastor preguntas César. y respuestas, pero para la próxima. En ese punto, lo que pasa para la pregunta tuya es que siempre el ser humano trata de relacionar el pecado y le va mal. Si te portas bien, te quiero mucho. Si te portas mal, te quiero poco. Pero el pensamiento, y de hecho Jesús lo habló cuando iba pasando con sus discípulos y vieron a un ciego. ¿Qué le preguntaron? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús corrigió ese pensamiento de que no es por causa del pecado. La respuesta contundente de Jesús fue: esto sucedió Para que la gloria de Dios. las obras de Dios se manifestaran en él. Y a veces hay eso, ¿no? También, para ver el poder sobrenatural del Señor obrando en el sufrimiento. En últimas, mejor que entender a Dios, disfrutar de su gloria. Amén. Bueno, bendiciones mis hermanos, que descansen y que duerman bien.